presento al ingeniero Héctor Morales de Prodec Inc. Es ingeniero industrial de la Universidad de San Carlos. Tiene 9 años de trabajo en Prodec y es gerente de soporte técnico. Va a hablarnos sobre filtros banda al vacío, máxima eficiencia en recuperación de sacarosa y eficiencia en separadores de arrastre. Bueno, le doy la palabra y bueno, puede compartir su presentación. Sí, ya deben tener la presentación en pantalla, solo me confirma, por favor, María Betín. Ahí está. Ahora sí, se lo escucha, se lo ve perfectamente y está la presentación. Muchas gracias. Gracias a todos por permitirnos nuevamente participar con estos eventos. Ingeniero Ramírez, a usted en especial. Para nosotros en Prodec siempre ha sido un gusto participar en estos eventos. Siempre sumamos un poco más de aprendizaje. Si nos cansamos de aprender, estamos en la ruta equivocada. Y creo que todos estos eventos que hacemos tienen esa función, es aprender un poco más, retomar un poco más temas que en nuestro día a día nos absorben y todos en la industria azucarera tenemos un solo objetivo, ser rentables definitivamente. Y a veces se nos olvida que tenemos para ser rentables, algunas veces tenemos que hacer una pausa y arrancar desde los inicios. Y para eso, pues nosotros hemos pensado y hemos preparado para ustedes un par de pequeñas presentaciones. Veremos si nos da tiempo para la segunda, de acuerdo a cómo estemos. Pero vamos a arrancar con esta que les estoy mostrando en este momento. ¿Y cuál es nuestro objetivo principal? Nuestro objetivo principal es retrotraerlos al inicio, a los orígenes de todo. ¿Cómo empieza el proceso? ¿Qué partes pudimos haber dejado en el camino por la urgencia, por la emergencia o por la necesidad de avanzar más rápido? Y por eso me permito hacerles unas preguntas aquí a ustedes al aire. Obviamente no estoy buscando una respuesta, son preguntas retóricas, digamos, sin buscar una respuesta como tal, son para nosotros mismos. Y es, ¿qué es la cachaza? Al final, la descripción de la cachaza es un producto separado del jugo de caña en la clarificación y filtración. Esto nos va a incluir sólidos del jugo crudo, precipitados por calentamiento o alcalinización, y un bagacillo fino que se agrega como ayuda filtrante. Eh, Estas son estimaciones, cada escenario será propio y particular, pero en general se estima que entre el 70% de humedad y una producción típica de entre 30 y 80 kilogramos de torta por tonelada de caña es un valor medio razonable de la producción de cachaza. Son 50 kilogramos por tonelada de caña. Puede variar definitivamente, como les digo, aquí no es caso específico, estos son solamente generalidades. Tenemos que tener claros que la cachaza nace de la frontera entre la clarificación, la filtración y el manejo de residuos. Pero es bien importante entender la última parte, la parte de abajo que tengo en la diapositiva. No es solo un residuo, es una corriente de proceso con azúcar retenida. Y aquí es donde nosotros vamos a ir construyendo, porque nuestro objetivo es que podamos validar y ir avanzando en este conocimiento para ver dónde optimizamos y dónde recuperamos. ¿Por qué importa recuperar sacarosa? Hasta la pregunta sonaría un poco absurda en nuestro medio, pero es básico, es obviamente utilidad que estamos dejando ir. La torta retiene jugo azucarado dentro de una matriz de sólidos, fibras, ceras, sales y humedad. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos en una de estas tortas. Se estima que entre el 5 y el 15% de azúcar en base seca es la composición típica de la cachaza. Entiendo muy bien que la mayoría se maneja por base húmeda y es en donde se identifica la pol, pero ahorita solo es una referencia que es entre el 5 y el 15% de azúcar es en base seca. El azúcar de la torta proviene del jugo que la impregna y por eso es lavado. El lavado busca sustituir el jugo por agua. Es un a simple desplazamiento el que vamos a utilizar. Cada punto de polen cachaza es sacarosa que ya fue extraída, pero bien importante, no ha sido recuperada. Ya la extraímos, pero no la hemos recuperado. Y esto nos lleva a tratar de analizar y entender cuál es la magnitud económica de la pérdida. Este es un ejemplo ilustrativo, es una base simple, pero es decir, si nosotros estamos en una molienda de 10.000 toneladas caña día por los 50 kilogramos de cachaza por tonelada que habíamos hablado,
Estamos hablando que al día tenemos una producción de 500 toneladas al día. Hablábamos de alrededor de un 70% de humedad. Se tiene que 30% obviamente van a ser sólidos, que se obtienen aproximadamente 150 toneladas al día de sólidos secos. Si esta cachaza contiene entre el 5 y el 15% de azúcar seca, la pérdida potencial, y por favor, de verdad que esto será específico para cada uno de los casos, es solo una generalidad la que hablo, equivaldría a entre 7,5 y 22 toneladas al día de azúcar en torta que tenemos diluida y buscaríamos sacar. Un filtro se justifica por las toneladas de sacarosa que evita perder en la cachaza, no solo por la capacidad de procesamiento. No es que porque tengo un filtro de 20 toneladas voy a recuperar más. No. Hablamos de que necesitamos identificar la capacidad y la eficiencia en el procesamiento. Y aquí hay algo bien importante porque también es importante no llamar automáticamente a toda esa cantidad que les acabo de mencionar en azúcar recuperable. Es azúcar contenida en cachaza, pero la fracción realmente recuperable va a depender de la eficiencia del lavado, el diseño del filtro y las condiciones operativas. Esto no es 100% recuperable, pero podemos maximizar nuestra eficiencia haciendo la selección adecuada del sistema. ¿Qué es lo que más nos afecta a nosotros en el proceso de la limpieza de la cachaza? Uno, pues hablamos de la carga de sólidos. Una alimentación con más carga y densa genera una torta más exigente y mayor pol residual. Tenemos una sobrecarga de tierras y arenas, que es lo que nos van generando impactos. Esto es lo que, digamos, típicamente las variables que determinan la recuperación o no. Tierras y arenas, la presencia de partículas minerales elevan los sólidos a filtrar y reducen la permeabilidad. Otro factor importante es el bagacío, la cantidad, el tamaño, y luego discutiremos un poquito acerca en cuanto al tamaño, y la calidad del bagacío modifican la estructura de la torta y la retención de los sólidos. Y por último, estamos hablando del proceso de lavado. La distribución del lavado, la temperatura, la cantidad del agua, todo esto condiciona el desplazamiento del jugo y la pol en la torta. El acondicionamiento del lodo es básico para poder hacer una mejor extracción. El manejo de la temperatura y el pH son claves para el proceso de recuperación. Mantener elevada la temperatura de alimentación y el agua de lavado nos permite minimizar las pérdidas microbiológicas. El agua de lavado debe ser preferiblemente condensado caliente alrededor de 80 grados centígrados o más. Los jugos alcalinos filtran mejor y se recomendaría un pH entre 8 y 8,5, evitando el exceso de alcalinidad. La filtración empieza antes del filtro, en la preparación del lodo. Buscamos que los filtros o los productos o los equipos en las terminaciones de las líneas de proceso hagan magia. No existe, no existe. Así que si nosotros hacemos una buena preparación de lodo, podemos nosotros realmente tener una recuperación exitosa. Entramos a lo que les había mencionado de hablar del bagacío como un elemento importante en el proceso de filtración. El bagacío forma estructuras porosas que mejoran la filtrabilidad del lodo. Una recomendación general sería un bagacío fino, menor de 0,85 milímetros y preferiblemente de la fibra corta o de la médula. Las fibras largas tienen la tendencia a tener muy poca capacidad filtrante y pueden ser perjudiciales para una torta uniforme. El bagacío correcto convierte al lodo difícil en una torta filtrable. La fibra lo que nos hace es que crea, tal como lo pueden ver en esa imagen, la fibra crea caminos de drenaje y de soporte para los sólidos. Y como hablamos que lo que hacemos en un filtro de cachaza es reemplazar sacarosa por agua, si tenemos todo este sistema de canales bien establecido y bien definido, pues lo que vamos a hacer es tener una mejor recuperación. El lavado de la torta se convierte ya, lo que vimos ahora entonces, en el proceso clave, en la etapa clave del proceso de filtración de cachaza. El polen cachaza se reduce aplicando agua de lavado sobre la superficie de la torta. El rango típico de aplicación va entre 1 y 2 kilogramos de agua por kilogramo de torta.
Una distribución uniforme, y esto es bien importante, una distribución uniforme evita zonas secas, canalizaciones y lavados ineficientes. El agua caliente nos ayuda a mantener ceras fluidas y limita el crecimiento bacteriano. La eficiencia que nosotros encontremos en el lavado define la diferencia entre filtrar y recuperar. Nosotros buscamos la segunda parte, filtrar y recuperar, no solo filtrar. Pero hay un límite. A todo lo que acabamos de conversar siempre va a existir un límite. Y el límite práctico es azúcar recuperada contra el vapor. Más agua de lavado reduce la polen cachaza. Sí, lo tenemos claro, pero aumenta el agua que debe evaporarse. Entonces, se recomienda hacer un balance en el beneficio entre la capacidad de absorción de la torta y la canalización. Un beneficio contra capacidad de absorción de torta y canalización. También puede bajar la pureza del filtrado por lixiviación de impurezas parcialmente solubles. La recuperación óptima de sacarosa en cachaza requiere un balance entre azúcar y energía. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? No se trata de usar más agua, se trata de usarla mejor. Vamos, ya vimos un poco y como les dije, nos vamos a las bases y a los orígenes de lo que estamos conversando un poco de la cachaza. El filtro banda, su objetivo no es solo separar sólidos, obviamente es recuperar sacarosa con una torta estable y una humedad controlada. Un buen sistema de filtración debe formar una torta uniforme, permitir un lavado distribuido y descargar de manera continua. El filtro banda puede presentarse como solución si demuestra áreas disponibles, control de lavado, facilidad de inspección y un desempeño medible. Y obviamente cualquier solución comercial debe conectarse con criterios técnicos medibles. Si lo que podemos medir se controla, lo que no podemos medir es difícil controlarlo. Nuestra recomendación para un criterio de evaluación para la solución que ustedes puedan necesitar es la menor polen cachaza posible, humedad de torta manejable, un lavado uniforme de torta. Un lavado uniforme sin tener canalizaciones. Recordémonos que si generamos canalizaciones, lo único que tenemos es un paso de agua, no estamos lavando, no estamos reemplazando una cosa por otra, sino que simplemente estamos botando agua. Claridad de retención de sólidos en el filtrado y un menor costo total considerando agua, vapor y la recuperación de azúcar. Eso sería lo que nosotros podríamos recomendarles a ustedes en un proceso de recuperación de sacarosa en cachaza. Para esto, pues ahora me permito presentarles a ustedes un filtro banda que nosotros tenemos para poderlos apoyar en esta necesidad, en esta solución. Este equipo se va conformando y se los voy a ir mostrando un poco de diferentes etapas. Vamos a hablar un poco de lo que es la tolva de alimentación. La tolva de alimentación, nuestro diseño está hecho exclusivamente para la distribución. Y digo nosotros porque nosotros este producto es con nuestra marca socia comercial que es Equilibrio. Está diseñado para garantizar que el lodo ingrese de manera suave y uniforme, formando una capa homogénea. Una nivelación ajustable, porque cuenta con un sistema de nivelación que mantiene la distribución uniforme del lodo. Les hablaba que una torta pareja es lo que necesitamos tener. Contamos con la alimentación, pues tiene una facilidad de limpieza. eh, Se requiere, por su diseño, pues se permite una mayor facilidad. Tenemos una capacidad de procesamiento de hasta 12 toneladas de caña hora. Y los cuidados necesarios para este equipo, pues únicamente esta parte es la nivelación y la limpieza. Este filtro cuenta con dos tipos de telas, ¿verdad? Es la primera tela, que es la tela primaria, y una tela secundaria, que es la que hacemos la última extrusión, que es donde ocurre la presión y la prensa, donde se ejecuta la última parte del secado de la torta. Esta es la tela primaria en cuanto al filtro. Nuestro filtro es de 22 metros de largo, 2,20 metros de ancho y utilizamos una apertura de 0,7 milímetros. El material es poliéster sin hilo de relleno. Contamos con la tela secundaria,
Acá es la parte posterior del filtro, es la parte opuesta a esta que les había mostrado acá. Este es más o menos el trazado que tiene la tela secundaria. Sus características son idénticas a la de la tela primaria, diferenciándose únicamente por su longitud, que es más corta. Esta es de 12 metros. Su función consiste en formar un sándwich junto a la tela primaria para conducir el material hacia los rodillos de prensado, que es para la etapa final de secado. En la estructura contamos con unos rodillos de soporte de la tela, son rodillos guía, que lo único que sirven es mantener una estabilidad en el caminamiento que tiene la tela. Luego tenemos el sistema de imbibición. En esta parte que nosotros contamos, nuestro diseño cuenta con 7 tubos distribuidores, cada uno equipado con 9 boquillas distintas. Acá pueden ver del lado izquierdo un sistema de imbibición en funcionamiento. Al lado derecho pueden ver el filtro con su sistema de imbibición en seco. Luego contamos con un sistema de vacío. Uno de los grandes beneficios con los que cuenta nuestro equipo es que nosotros no operamos con bombas de vacío, operamos con ventiladores. Eso nos quita dolores de cabeza y puntos de mantenimiento que requerirán mayores esfuerzos y costo para operar. Contamos con dos líneas diferentes, el sistema de vacío primario y el sistema de vacío secundario. Todo esto ocurre en la parte de abajo después del proceso de imbibición, en la parte de abajo es donde ocurre el sistema de succión, el sistema de vacío. Luego, en la parte, acá pueden observar ustedes el sistema de prensa, ya les había mostrado acá, es esta la parte donde se ejecuta el prensado de las dos telas. Es para prensar el lodo con el objetivo de extraer la mayor cantidad posible de líquido que ya tiene. Reduce significativamente la humedad y el contenido de polen torta. Con esto, pues lo que ayudamos es optimizar la eficiencia del proceso. Obviamente, la torta que producimos, el residuo que nos queda, tiene que salir por algún lado y pues tenemos una parte del área de descarga que está en la parte de abajo, en la parte de este dibujo, si lo pueden ver, en la parte de abajo del dibujo izquierdo. Ahí es donde ocurre el proceso de descarga. Luego contamos con un sistema de limpieza y aquí es una parte bien importante. El sistema utiliza una misma fuente de agua para el proceso de imbibición y esta agua también se utiliza para el proceso de limpieza. Bien importante saber que el tema de la limpieza se requiere utilizar un sistema de filtración, porque lo que buscamos es tener el agua más limpia posible para limpiar y lavar nuestras telas que nos permitan evitar taponamientos y con esto poder seguir el proceso y tener mayor vida útil en el proceso. Contamos con un sistema neumático que las principales características se compone de dos partes. El primero garantiza que las telas permanezcan siempre correctamente tensadas, mientras que el segundo controla los pistones de alineación. Este es un sistema neumático independiente que no requiere ningún sistema de monitoreo ni control. Y el sistema de tensionamiento de telas, pues compuesto por 4 pistones distintos, 2 paralelos en la tela primaria y 2 paralelos en la tela secundaria, y tiene la función de tensar y amortiguar las telas. Contamos con un sistema de alineación de telas, que esto es bien importante también, creo que no es nada nuevo para ustedes, pero el sistema neumático para alineación de telas es lo que nos permite que las telas no salgan de la ruta y se mantengan durante todo el tiempo de operación en la ruta adecuada. Para este tipo de filtros, y tomando como base el que yo les estoy mencionando en este momento, tenemos una listita pequeña aquí de buenas prácticas de operación. Hasta que no adquiramos la suficiente experiencia y contar con una automatización bien ajustada, el filtro requiere especial atención en algunos aspectos. La lubricación de chumaceras, la limpieza del equipo en general, la verificación de niveles de aceite, la revisión del funcionamiento de boquillas y la limpieza de imbibición, verificar el espesor de la torta para mantener una estandarización. Esta variable principalmente no se puede definir acá en un seminario, eso es únicamente en la práctica donde se van haciendo los ajustes para estabilizar el grosor de la torta. Control de la velocidad de la tela, la preparación del lodo, la cantidad y tipo de polímeros, la concentración del lodo a la salida del decantador
y la concentración del lodo a la entrada del filtro. Estos son aspectos que hay que estar monitoreando para no dejar, lo que nos pasa siempre es que el equipo está funcionando, sí, ahí está. ¿Saca torta seca? Sí, sí la saca. Pero se nos olvidan ciertos detalles que luego nos forzan a tener paradas y eso implica gasto, eso implica costo e inversiones en equipo que pudimos haber evitado si hubiéramos hecho un mantenimiento adecuado. Mantenimiento y monitoreo en general. Y estos beneficios del filtro es una mayor área de filtración, ahorro de agua, torta con baja humedad, alta disponibilidad operativa, menor consumo de agua por lavado, y esto al final, todas estas variables lo que nos dan es un bajo consumo energético. Siguiendo con las buenas prácticas de operación, la forma correcta de pasar el hilo es esta, la forma incorrecta esta, y aquí estamos haciendo un enhebrado del hilo. Nosotros no nos limitamos a proveer el equipo, nosotros también los podemos apoyar con todo el proceso de automatización y periféricos que necesita el filtro. Los filtros al vacío, estos cuenta con dos balones separadores que los ven aquí al lado derecho, que es la extracción centrífuga que hacemos. Y nosotros podemos apoyarlos con el análisis completo y la integración del proyecto total, desde el filtro es unitario hasta el filtro con todos los periféricos que se necesitan para un proceso automatizado o lo más automatizado posible, mientras agarramos la experiencia que se requiere para hacerlo eh, bastante automatizado. Hay variables que aquí no existe un sistema que lo pueda controlar más que el ojo del hombre. Entonces, este era el primer punto que les quería presentar, ingeniero. No sé si quiere que resolvamos si hay dudas en este momento o las dejamos después del siguiente tema. Si quiere, nos concentramos en esta, ingeniero. El ingeniero va a hacer dos presentaciones, ingenieros. Entonces, por favor, si ustedes son tan amables de hacer preguntas ahorita del filtro. Y yo no quedé claro con cuánto logra de vacío de succión, ingeniero. No quedé claro. Si puede empezar con eso y de ahí, pues, continuamos con la ingeniera Margarita, que ya preguntó algo en el chat. Sí, con mucho gusto. Deme un momento. Acá solo déjeme validar si ya tengo con nosotros acá. 2 pulgadas de mercurio es nuestro vacío en los dos sectores, ingeniero. 2 pulgadas es el vacío. Si me da un momento para revalidar, no logro ver en este momento si el ingeniero Alan se encuentra acá, pero De acuerdo, si no, no lo pone después en el chat. A mí me interesa mucho ese dato. Gracias, ingeniero. Gracias. sí, sí, claro que sí. Lo que nosotros tenemos para el vacío son 2 pulgadas de mercurio, Mm. tanto en vacío primario como en vacío secundario. Hola Héctor, estoy acá. Hola, Alan, por favor. Alan forma Sí. parte del equipo de equilibrio. Él es el del departamento técnico de equilibrio en Brasil y él nos puede extender un poco más esta parte. Adelante, Alan, si tienes más información del vacío que preguntaba el ingeniero Federico Ramírez. No, sí, Héctor, está correcto. Es de 2 milímetros de mercurio, algo en torno de 700 milímetros de columna de agua. Ok. Eh, Vamos para la siguiente pregunta, Alan. En caso de bagazo con alto contenido de materia mineral o tierras que no permiten una buena producción de bagacío fino para uso en el filtro banda, ¿disminuiría esta la eficiencia? ¿Cuánto se alcanza de sacarosa en la cachaza? La parte de sacarosa, Alan, ¿me confirmas, por favor? Estamos hablando de un pol, ¿verdad? Sí, sí. Ok, eh, ingeniera Margarita, es pol de uno lo que nosotros podemos asegurar que puede alcanzarse con este filtro. Las condiciones que usted menciona cuando se extreman, pues es bien difícil hacer un compromiso, hay que evaluar caso por caso y hacer el análisis para cada uno. Sin embargo, nosotros tenemos algunos lugares donde tenemos
Para chat preferencia lo de puedo abrir ponle allí. punto 7 o punto 8, Entonces hablamos pero hoy. no es ese el compromiso, ¿verdad? ¿Cuántas zafras se estima la vida útil de una tela? Pregunta Franklin y Casa. Alan, En media, una safra. Una safra. Tiene casos que se dura até duas safras, mas en general se recomienda trocar todas las safras. En la safra considerando 7, 8 meses de trabajo. no sé, Franklin, si le queda clara la respuesta y si no, pues aquí la podemos volver a extender. Y la humedad alcanzada al lodo, ¿qué porcentaje de humedad en lodo tenemos en la descarga? La humedad abajo de 70%, abajo de 70, 65 en media. ¿Se requiere agua para dilución de cachaza en tanque de preparación? Perdón, Leonardo, ¿Requiere agua para dilución la cachaza en tanque para preparación de la cachaza? ¿Se requiere agua adicional? Solo se No, requiere no. el agua donde se prepara el polímero, ¿no, Alan? Sí, sí, tiene agua para preparo de polímero y tiene un homogeneizador, ¿no? Para misturar la cachaza con el polímero. Entonces se adiciona un poco de agua porque es agua de preparo de polímero. Mas necesitas tener una concentración de sólidos na saída para alimentação del filtro menor que 40%. Então, se tem um lodo muito grosso, necessita colocar. Se tem um lodo muito fino, não é necessário. ¿Qué polo obtendríamos en la salida considerando la siguiente pregunta de Leonardo? ¿Qué polo se obtiene en la salida considerando una pol de 11 en la entrada? Uf, eh, É, em geral, né, é algo que em média conseguimos um aporte sempre menor que 1,5. Mas é algo que conseguimos abaixo de 1, né, 0,6, 0,8. Mas se entra com um aporte muito alto, você necessita aumentar um pouco a embebição. Pode aumentar um pouco, tem um pouco mais de água no processo, mas irá extrair mais terá um aporte mais baixo. Mas é algo sempre, o que garantizamos é a pol menor que 1,5. Mas conseguimos um aporte menor que isto. Mas são tudo ajustes da velocidade do filtro, la vazão de imbibição, o preparo, como la concentração de polímero, tudo isso necessita de ajustes. sí, Leonardo, aquí como para complementar lo que el ingeniero Alan nos estaba confirmando y es decir un número para poder, digamos, decir que de 11 vamos a llegar a 1 o 1,5, que es lo que nosotros nos podemos comprometer a entregar. Hay que hacer varios ajustes en la velocidad, en la cantidad de agua, de imbibición que se le aplica, en la preparación del polímero. O sea, hay que hacer ejercicios prácticos al momento de estar implementando, porque es muy difícil tener la fórmula ya hecha y que con esto va a funcionar para todos. Pero se hacen los ajustes en esas variables para cuando se va avanzando. ¿Cuál es la proporción de agua que se utiliza para lavar respecto al lodo? El consumo que se utiliza para el proceso de imbibición es aproximadamente Eu 30 metros cúbicos hora, ¿verdad, Alan? Se pode considerar, Héctor, algo em torno de uma vez a uma vez e meia a vazão de lodo. É para a limpeza de las malhas em torno de 30 a 40 metros cúbicos. Y la última pregunta que tenemos acá es, ¿cuál es el destino final del agua usado para el lavado tras las telas? Luego de lavar las telas, ¿cuál es el uso que típicamente podemos tener de referencia para esa agua, Alan? Héctor, é muito variável, porque tem muitos engenhos que trabalham de uma maneira diferente, mas em geral é usada para limpeza
por ejemplo, esteiras de alimentación de caña, algo para limpieza general, donde se tiene azúcar. Porque es una agua que tiene un poco de azúcar, mas no es una agua muy limpa, considerada limpa, mas tiene un residuo bajo de azúcar. Entonces, se usa para limpieza. Ok. Gracias, Alan. No sé si no hay ninguna otra pregunta, ingeniero, ¿puedo arrancar con la otra parte? De acuerdo y muchas gracias, ingeniero. Siempre muy agradecidos con lo técnico y lo bueno de sus presentaciones, ingeniero. Gracias. Sí, igual cualquier pregunta la pueden dejar ahí si tienen más preguntas.